Saudaciones, profesora Erida Souza y Elda Rosa. Yo soy Wilson y soy alumno, né? Estágio. Entonces, yo estoy acá en este momento para hacer una pequeña demostración de cómo fue una de nuestras clases en este estágio, que fue el estágio de Lengua Española 2. Entonces yo voy a ver aquí hacer una pequeña demostración de cómo ocurrió nuestra clase, ¿no? De cómo nosotros aplicamos los materiales, de qué manera se desarrolló, ¿sí? Nuestra clase, ¿no? Entonces, previamente, en esta clase nosotros trabajamos con los adverbios, trabajamos con los tipos de adverbios. Yo gostaria de hacer aquí una pequeña demostración de cómo nosotros estudiamos, ¿no? De cómo nosotros aplicamos esta clase. Yo gostaria también, si es posible, ¿no? Una avaliación, una evaluación de ustedes. Pueden comentar en el aba, hacer sugestiones, porque al final nosotros estamos acá para aprender y crecer profesionalmente. Entonces, a ver. Bien, nuestra clase Lengua Española, los alumnos de estágio, la pareja fue Antonio Marcos Feitosa Gómez y Wilson dos Anjos Santos, que soy yo. Entonces, a ver, nuestra clase tuve como tema los adverbios. Entonces, nuestra clase fue aplicada vía slides, data show, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos ese recurso y así hicimos la presentación del contenido a través de slides. Entonces, empezamos de esta manera. Concepto de adverbio. Los adverbios es la clase gramatical que modifica el sentido de un verbo, adjetivo u otro adverbio, dando a esas circunstancias de modo, lugar, tiempo, intensidad, y etc. Ojo en los ejemplos adelante. Me llamó Chavo. Si hubieras llegado más rápido, habrías visto al ladrón. Entonces, como nosotros vimos en el slide anterior, vimos que la clase de adverbios es la clase gramatical que cambia el sentido de un adverbio, un adjetivo y un verbo. Entonces, para que podamos entender eso, ¿sí? Usamos ejemplos. Mira, en este slide, en este ejemplo, nosotros podemos ver el adverbio más, que es de cantidad o grado, intensificando el sentido de un adjetivo, que es rápido. Entonces, el Chapulín ha dicho para el chavo: si hubieras llegado más rápido, habrías visto al ladrón. Entonces, acá un ejemplo de un adverbio modificando un adjetivo. Próximo. Si hubieras llegado más lentamente, habrías visto al ladrón. Entonces, nosotros vemos ahora que el adverbio más está intensificando el sentido de otro adverbio, que es lentamente, un adverbio de modo. O sea, si el Chapulín llegase más devagar, más lentamente, habrías visto al ladrón, ¿no? Entonces, ese es más un ejemplo de la función del adverbio. A ver el próximo. Me llamó Chavo, Chapulín ha dicho. Chavo responde: Chapulín Colorado, quiero mucho ser igual a tú. Entonces, mira que en este ejemplo, mucho, el adverbio más una vez de cantidad o grado, está intensificando el verbo ser, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos un ejemplo de un adverbio intensificando un verbo. Entonces, es la tercera faceta, la tercera parte de la función del adverbio.
modificar también un verbo, en este caso el verbo ser. Entonces, el adverbio es la clase gramatical que cambia el sentido de un verbo, un adjetivo u otro adverbio, como nosotros vimos en los ejemplos anteriores. A continuación, a ver aquí. Ahora nosotros vamos a ver aquí los tipos de adverbios. Entonces nosotros tenemos los adverbios de lugar, que son los locativos, de tiempo, los temporales, de causa, los causales, de cantidad o grado, de modo o modales, los interrogativos, de afirmación, de negación y de duda. Ahora nosotros vamos a ver cada uno de estos tipos. Mira, los adverbios de lugar, los locativos. Las preguntas a las que responden los adverbios de lugar son dónde, a dónde y desde dónde. Entonces acá nosotros tenemos un truco para que podamos reconocer más fácilmente, identificar, né, los adverbios en situaciones contextualizadas. A ver, neste caso eu propus uma brincadeira com mis alunos para nós aqui ajudarmos o gaturro a identificar qual é a relação de gaturro com a mesa e de la mesa com gaturro. Então, nós temos aqui nesta imagem 6 posições em que gaturro se encontra. La posición 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En cada una de esta posición, gaturro está diferente en relación a la mesa o la mesa en relación a gaturro. Entonces, fue esto que yo propuse para mis alumnos. Entonces, en el ejemplo, en la posición 1, mira la posición 1, ¿dónde está gaturro? En la posición 1, ¿no? Entonces, gaturro na posición 1 está arriba de la mesa. Entonces, vean que arriba es el adverbio de lugar. Seguindo, né, com a classe, eu propuse que os alunos ajudarem, né, a identificar as outras posições. Então, eu contestei aos alunos e eu perguntei, onde está agora a mesa na posição 2 em relação a gaturro? E os alunos começaram a responder, ¿no? Possibilidades. Então, veamos que a mesa está debaixo de gaturro. Sino que en la posición 1, gaturro está arriba de la mesa. En la posición 2, la mesa está debajo de gaturro. En la posición 3, los alumnos contestaron correctamente. Gaturro está al lado o a la izquierda de la mesa. Al lado o izquierda son adverbios de lugar, ¿cierto? Entonces, en la posición 4, ¿dónde está gaturro ahora? Yo contesté más una vez a los alumnos y ellos contestaron correctamente que gaturro está encima de la mesa. En la posición 5, gaturro está abajo de la mesa. En la posición 6, gaturro está lejos de la mesa. Y en la posición 7, que es la última, gaturro está cerca o a la derecha de la mesa. Entonces, un alumno me contestó, mas en esta posición, la posición 7, gaturro, yo podría decir que gaturro está al lado de la mesa. Y yo respondí que sí, así como en la posición 3, gaturro está al lado, pero que en este caso a la izquierda. En la posición 7, gaturro también está al lado. La diferencia es que está a la derecha. Pero que también yo puedo decir que gaturro en la posición 3 está cerca de la mesa. Ejemplo de la posición 7. Entonces yo hice, mejor diciendo, esa presentación de los adverbios de lugar, los locativos. Y en el slide subsecuente
yo propuse más una vez una brincadera, ¿no? Una forma de los alumnos responder. A ver aquí. Mira que los adverbios de lugar, de los locativos, yo propuse un ejercicio con el seriado del Chavo, bien conocido. Yo propuse que los alumnos me ayudasen de nuevo a identificar la posición de algunos personajes en relación a los otros. Entonces, en la posición 1, 2 y 3. Y yo contesté a los alumnos, la Chilindrina está en relación a su padre. ¿Cuál es la relación de Chilindrina con su padre? Los alumnos no consiguieron contestar correctamente, mas la Chilindrina está cerca de su padre. O al lado de su padre también, ¿no? Sino que los dos están cerca. Entonces, en la posición 2, ¿dónde está el Chavo? El Chavo está dentro del barril. En la posición 3, su barriga está en relación a su hijo. Entonces nosotros podemos ver que su barriga está lejos de su hijo. Entonces no está cerca. De esta manera yo hice la presentación de los adverbios de lugar. Pasamos para el próximo. Los adverbios de tiempo, los temporales. Las preguntas a las que responden los adverbios de tiempo son ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Con qué frecuencia? ¿Para cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Y hasta cuándo? Entonces estas preguntitas son un truco para identificar los adverbios de tiempo. Y yo propuse algunos ejemplos aquí en la clase, ¿sí? A ver, si sales ahora, si sales ahora, llegas a tiempo. Entonces, ahora es un adverbio de tiempo. A ver aquí un otro ejemplo. Si hubieras salido antes, llegarías a tiempo. Antes, más una vez, un adverbio de tiempo. Si hubieras salido antes, llegarías a tiempo. Próximo ejemplo. Si sales tarde, nunca llegarás a tiempo. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos dos adverbios, ¿sí? Tarde, adverbio de tiempo. Nunca, de negación. Entonces, si sale tarde, nunca llegarás a tiempo. Un otro ejemplo. Si sales pronto, siempre llegarás a tiempo. En este caso, nosotros tenemos ahora pronto, que quiere decir temprano, ¿no? Y siempre, adverbios de tiempo. Entonces, si sales pronto, siempre llegarás a tiempo. Concretizando aquí los tres ejemplos vistos anteriormente, nosotros tenemos tres casos ahora, que si sales ahora, llegas a tiempo. Si hubieras salido antes, llegarías a tiempo. Y si sales tarde, nunca llegarás a tiempo. Entonces, en este caso, yo propuse para la turma que intentase identificarse cuáles las relaciones de los adverbios de tiempo, como yo expuse en el slide anterior, de que los alumnos intentasen deducir, ¿no? cuál era la relación, si sales temprano, si sales ahora, si sales pronto. Y los alumnos contestaron, y así fue hecha la presentación de los adverbios de tiempo. Entonces ahora nosotros vamos a pasar para otro tipo de adverbio. Ahora nosotros vamos a ver los adverbios de causa, los causales. Las preguntas a las que responden los adverbios de causa son ¿por qué razón? ¿Por qué? Es, más una vez, un truco para identificar los adverbios de causa. Entonces, un ejemplo. Debido a 4 derrotas de finales de campeonato, Messi decidió no jugar más en la selección argentina. Entonces, nosotros vemos acá que
Debido es el adverbio de causa, ¿no? ¿Cuál es la causa de Messi no jugar más en la selección argentina? 4 derrotas en finales de campeonato, ¿cierto? Entonces, para identificar los adverbios de causa, se utilizan los trucos, unas preguntitas. ¿Por qué razón o por qué? A ver aquí el próximo ejemplo. Ya que Neymar, junto con Suárez y Messi, están jugando mucho, ¿por qué no clasificarlos como trío para andadura? Una preguntita más una vez. Entonces, ya que expresa causa, ¿no? Ya que Neymar, junto con Suárez y Messi, están jugando mucho, ¿por qué no clasificarlos como trío para andadura? Próximo ejemplo. Neymar, Suárez y Messi, trío imbatible. Conviene clasificarlos así, dado que los tres fueron indicados al premio de mejor jugador de fútbol del mundo. Entonces, dado que expresa una relación de causa, ¿no?, de la primera oración, ¿no? Neymar conviene clasificarlos así, dado que los tres fueron indicados al premio de mejor jugador de fútbol del mundo. Entonces, estos son los adverbios de causa. A ver el próximo. Los adverbios de cantidad o grado. Las preguntas a las que responden los adverbios de cantidad, grado, son cuánto o cuánta. Entonces vamos a ver aquí un ejemplo. Su majestad es muy generoso. En este caso el género masculino, el rey. Su majestad es muy, que es el adverbio de cantidad o grado, y generoso es el adjetivo. Entonces está intensificando el adverbio muy, está intensificando el sentido del adjetivo generoso. Entonces, en español, ¿no?, suelen llamar esos tipos de adverbios de cantidad o grado y no de intensidad, como se conoce convencionalmente en el portugués. Próximo ejemplo. Su majestad es bastante generosa. Ahora es género femenino, la reina. Entonces, bastante está más una vez intensificando el sentido del adjetivo generosa. Entonces, estos son los adverbios de cantidad o grado. A ver aquí el próximo. Próximo ejemplo. Págame el alquiler. ¿Podrías esperar algunos días más? Entonces, más el adverbio de intensidad. Y en el próximo ejemplo, un deseo de la chilindrina. Estoy tan lejos de ser una cantante famosa. Entonces, en este caso, lejos es un adverbio de lugar, ¿no? Y no de cantidad o grado, que expresa un deseo, ¿no?, en esta oración. Bueno, yo quiero llamar la atención acá para el adverbio que nosotros vimos en el primer ejemplo, cuando su madruga ha dicho, ¿podrías esperar un poquito más? Mira, vean que este adverbio más, ¿no?, el adverbio de cantidad o grado. Entonces, en el aula yo reforcé para mis alumnos que deben tenerse mucho cuidado, ¿no?, para no confundir el adverbio de intensidad más con la conjunción adversativa, copulativa adversativa más, sin tilde, ¿no? Porque si tiene la tilde es un adverbio de cantidad. Pero en cambio, si retiran la tilde, se convierte en una conjunción copulativa adversativa. Quiero jugar fútbol, mas no puedo ahora. Es solo un ejemplo para más en el sentido de conjunción, ¿no?, y no de adverbio. A ver aquí el próximo, los adverbios de módulos modales. Más una vez yo voy a presentar un truco para que los alumnos podrán identificar de manera más rápida. Las preguntas a las que responden los adverbios de módulo son ¿cómo y de qué manera? Ejemplo, ¿de qué manera me pagarás? Las respuestas pueden ser las posibilidades. Deprisa sería una posibilidad.
despacio, otra posibilidad, y rápidamente, otra posibilidad. En estos tres casos son adverbios de modo los modales, deprisa, despacio o rápidamente. A ver aquí el próximo tipo de adverbio. Algunos adverbios pueden ser utilizados como pronombres interrogativos siempre y cuando se escriban con tilde. Entonces es el truco para definir cuándo es un adverbio y cuándo no es un adverbio. ¿Cuándo me pagarás? Las respuestas que conteste esta preguntita podría ser ¿cómo? No oí. ¿Por qué? O entonces, ¿cuánto le debo? Mira que para identificar un adverbio interrogativo tiene que ver con tilde. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cierto? Entonces este es un truco. A ver aquí el próximo. Adverbios de afirmación. Los adverbios de afirmación sirven para reforzar o a veces suavizar una declaración. Ejemplo. Ciertamente mi sueldo será 800 pesos por mes. Entonces nosotros podemos ver que ese adverbio ciertamente está afirmando, ¿no? una sentencia que es la recepción de un saldo de 800 reales por mes, ¿no? Entonces vean los ejemplos. Mi sueldo será 800 pesos por mes. La misma cosa ocurre en el ejemplo 2. Seguramente mi sueldo será 800 pesos por mes. Entonces, seguramente es el adverbio que está afirmando, ¿sí? O sea, dando la certeza que el saldo será 800 pesos por mes. Entonces, esos son los adverbios de afirmación. A ver aquí, el próximo, los adverbios de negación. Los adverbios de negación sirven para negar declaraciones. Ejemplo, ni Shakira ni tampoco Thalía es española. O sea, ni una es española, ni otra es española. La nacionalidad de esas cantantes es otra. Entonces, mira que el adverbio tampoco está negando que Thalía es española, ¿cierto? En el segundo ejemplo nosotros tenemos, nunca digas que Thalía es española, ni tampoco Shakira. Entonces, nunca y tampoco están negando declaraciones que ni Thalía es española, ni tampoco Shakira, ¿sí? Entonces son los adverbios de negación y sirven para negar declaraciones. A ver, los adverbios de duda son aquellos que expresan duda o incertidumbre. O sea, expresan dudas o incertezas. Tal vez Pilar fue la culpada y no Javier. Entonces tal vez está expresando duda, incertidumbre. No se tiene convicción que quién fue lo culpado, si fue Javier o si fue Pilar. Entonces tal vez sea Pilar o en cambio tal vez sea Javier, no se sabe. Próximo ejemplo. Probablemente Javier fue lo culpado y no Pilar. Entonces ve aquí. Probablemente. O sea, no se tiene más una vez certeza. Porque se dice que probablemente Javier fue lo culpado y no Pilar. Yo podría decir aquí también que probablemente Pilar fue la culpada y no Javier. Podría cambiar la orden de los sustantivos acá, los sujetos, y daría en el mismo sentido, pero que probablemente está expresando duda, ¿no?, en la declaración. Entonces, estos fueron los tipos de adverbios, los conceptos
que yo expuse en el aula, ¿no? Entonces, y después yo puse este slide y contesté a los alumnos. Si tiene dudas, pregunte. Entonces los alumnos, bien poquitos, no contestaron más nada. Entonces yo di algunas explicaciones para reforzar, ¿no?, el contenido, para que los alumnos ganen interés para estudiar este tema. Y algunos de los ejemplos que yo presenté en la clase fue el siguiente, que conocer las clases gramaticales es importante para todo tipo de profesional de la educación, sea un profesor, alumno, no importa la jerarquía, ¿no? Porque esto sirve para nosotros conocimientos de nuestra lengua. Un ejemplo bien común es algunas dudas que pueden surgir en relación a la gramática, de cuándo usar un término o otro. Por ejemplo, muchas personas tienen dudas de cómo utilizar el mal con L o mal con U. Entonces, muchas personas tienen dudas, mas si nosotros nos apropiamos de las clases gramaticales, si dominamos estos conocimientos, entonces esas dudas desaparecen, porque para utilizar mal con U o mal con L correctamente, basta saber identificar a cuál clase gramatical pertenece estas dos palabritas, ¿no? Sino que mal con L es un adverbio, o sea, es invariable, y mal con U es un adjetivo. Entonces, si yo pego un contexto, ¿no?, que tenga una de estas palabritas, para identificar el uso correcto basta yo identificar cuál es la clase gramatical. Y para ayudar más aún, basta también hacer la sustitución en el contexto por el contrario, por el antónimo. Entonces, si digo mal con L, el contrario del adverbio mal con L, que es un adverbio de modo, es bien. Y el contrario del adverbio mal con U es bom. Entonces, aplicando esas reglas, las dudas se esvaen rápidamente. Entonces, yo contesté a los alumnos acerca de eso y yo expuse que es importante conocer las clases y dominarlas. Sí. Y con esto, yo finalicé la aula, ¿no? Y yo dije gracias y hasta la próxima para los alumnos. Pero que esta fue una pequeña demostración de cómo yo apliqué el aula, ¿no? Yo trabajé con mi turma, fue una turma de tercero año de la enseñanza media. Bueno, que los alumnos fueron participativos, pero algunos son dispersos. Yo creo que en toda turma tiene algunos alumnos de este tipo, pero fue una clase buena, muy buena. Yo gosté, fue mucho buena. Entonces, yo fui a finalizar aquí esta aula, ¿no? Y también dar gracias y hasta la próxima, ¿no?